¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio en el que les vamos a resumir lo más destacado de la actualidad parlamentaria. Una semana en la que la sesión del Pleno ha dado mucho de sí. Se ha hablado de puertas giratorias, del Canal de Navarra y de la reforma fiscal. Además, las cuatro fuerzas que sustentan al Gobierno de Navarra también dejaban la puerta abierta a la presentación de una candidatura unitaria para el Senado de cara a las elecciones generales. Preguntaba Podemos al Gobierno si sus miembros adoptarán un compromiso ético que limite las denominadas puertas giratorias. La pregunta se contesta con un sí rotundo. Y la consejera acudía a la Wikipedia para definir el concepto. Se conoce como puerta giratoria, según Wikipedia, el movimiento de altos cargos entre el sector público, el sector privado y viceversa. Todo a propósito del fichaje de Bárcena por Telefónica. Vemos cómo muchas personas pasan de lo privado a lo público a defender los intereses particulares, de lo público después a lo privado, donde se les devuelve con creces los favores prestados. El Gobierno ha avanzado que será la futura Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción la que elabore ese código ético reflejado en el acuerdo programático. Entre tanto, la consejera de Presidencia ha indicado que estudian los contratos adjudicados en legislaturas pasadas. Ya está en revisión en el Gobierno de Navarra los contratos que se tienen suscritos con Movistar, que es la empresa a la que la señora Bárcena ha acudido, para comprobar qué intervención pudo haber tenido personalmente o en su calidad de presidenta del Gobierno en el procedimiento de adjudicación de esos contratos. Podemos, que hacía una recomendación al Gobierno de Barcos. Además de limitar, obviamente, las puertas giratorias en los términos en los que lo establece la ley de 2 años, nosotros vamos más allá y la limitación alcanza hasta los 10 años. Por lo tanto, no es nada que pretendamos imponer a nadie, pero sí sugerir por si puede servir. La consejera ha señalado que toma nota y que será el Parlamento el que se pronuncie. El Gobierno de Navarra quiere dar respuesta a las necesidades de agua en la ribera, sí, pero no a un alto precio. Es la idea que defiende Usue Barcos, quien también reitera la obra del canal necesita una revisión y advierte. ¿Podemos, por lo tanto, reforzar el esfuerzo de financiación con las cosas como están? No. Ya se lo digo desde ya, no. En estos momentos, pretender entrar en un crédito de las dimensiones que una obra de esta envergadura tendría, pues yo diría que bascula entre la ingenuidad y la irresponsabilidad. Es parte de la respuesta de Barcos a una interpelación del PSN en el Pleno del Parlamento. Un debate en el que la oposición defiende la segunda fase del Canal de Navarra como un proyecto estratégico para la comunidad. Pero Navarra no va a pedir un crédito para financiar y para garantizar la llegada del agua a la ribera. Esa es la realidad. A mí hoy me ha quedado meridianamente claro. La ribera no se merece eso. La ribera se merece las mismas oportunidades para sus ciudadanos que el resto de los navarros. Me parece que nos estamos jugando el futuro de Navarra ante unos irresponsables, ¿no?, que actúan ahora mismo sin ningún tipo de prejuicio y con intereses políticos. Hablemos de empleo, hablemos de cómo podemos darle solución a esa necesidad de agua que hoy existe en la ribera y podamos darle esa demanda tan solicitada por agricultores, por empresas y por vecinos y vecinas de la ribera. Por su parte, las cuatro fuerzas que sustentan el Ejecutivo de Barcos defienden una revisión sobre las necesidades, recursos y consecuencias de esta infraestructura. Infraestructuras y obras de esta magnitud modifican en gran medida el territorio, el paisaje. Nos parece que en este momento una propuesta así pues es una temeridad, ¿no? Instamos al Gobierno de Navarra a la mayor brevedad posible a hacer los estudios correspondientes para satisfacer las necesidades que demanda la ribera de Navarra. Castigo para unos y un proyecto estratégico para otros. Eso sí, Usue Barcos advierte que pedir un nuevo crédito no es viable. Estas palabras del consejero de Hacienda en comisión parlamentaria hace unos días. Estamos hablando de un cambio mínimo que se ha hecho a partir de esos 46.000 euros, que afecta solo a 8.000 contribuyentes. No se las creen partidos como el PSN, que hoy se las recordaban en sesión plenaria. Usted dijo en comisión que va a afectar a las rentas más altas, a las rentas a partir de 46.850 euros. Y usted sabe de sobra, sabe perfectamente que no va a ser así. La parlamentaria socialista escrutaba los datos aportados en comisión por el consejero en busca de una explicación que aclarase, por ejemplo, datos como este. En cualquier tramo, y cito literalmente el estudio, en cualquier tramo puede existir beneficiados y perjudicados, independientemente de que se encuentren en tramos altos o bajos. La reforma afectaría en el IRPF nada más y nada menos que a 174.000 contribuyentes. Es una
ligera o suave reforma tributaria que sí que efectivamente que va a pedir un mayor esfuerzo a los que más tienen, pero bueno, va a ser en beneficio de la financiación del estado de bienestar que todos deseamos. No podemos entender la poca ambición y la poca empatía que este Gobierno del Cambio está mostrando con los ciudadanos y las empresas. Si tuviese que definir esta reforma tributaria, sería, en el más elevado sentido de la palabra, una reforma socialista. El consejero terminaba así su intervención y poco después aportaba un dato más a preguntas de Izquierda Esquerra. El coste recaudatorio de la reforma fiscal de 2014 fue de 101 millones de euros, la mayor parte, 66 millones, de la disminución de cuotas del IRPF. Por separado al Congreso, pero quizá juntos al Senado si hay acuerdo entre el cuatripartito. Tengo la sensación de que en este momento lo que más interesa a la ciudadanía es la posibilidad de que las cuatro fuerzas que sustentamos al Gobierno nos pongamos de acuerdo para hacer una candidatura unitaria al Senado. La propuesta o el inicio de negociaciones es reeditar esa mayoría parlamentaria, esa mayoría del Parlamento de Navarra para la Cámara Alta, para el Senado. Sin embargo, no todo está tan claro, hay dudas. No entendemos por qué para el Senado sí, para el Congreso no. En cualquier caso lo vamos a valorar porque es verdad que el Senado es una Cámara de representación territorial y cuantas más fuerzas aunemos, mejor. Y más que dudas. No hay ninguna negociación porque esa posibilidad está muerta, a no ser que Podemos rectifique su decisión de concurrir como Podemos y rechazando, por lo tanto, cualquier coalición a las próximas elecciones generales. Si eso no cambia, pues no hay ningún proceso del que hablar ni ninguna negociación. Entre los cuatro, EH Bildu, el que más entusiasmo ha puesto con una aspiración que no logró para la Cámara Baja. Ya dejamos abierta esta posibilidad y el hecho de que pudiera presentarse esta candidatura para el Senado. Lamentamos que no haya sido también posible para el Congreso porque creemos que el efecto de terremoto político podría haber sido el mismo, el efecto de conseguir ser la primera fuerza política, la fuerza más votada en Navarra, nos parece muy positivo. Intenciones del cuatripartito que se observan desde fuera. Se han unido para echar a UPN del Gobierno, se han unido para echar a UPN de muchos ayuntamientos, entre ellos el de Pamplona. El señor Iglesias tendrá que explicar cómo llega a una lista conjunta con Bildu aquí en Navarra. Izquierda Unida también tendrá que explicar lo mismo y el Partido Nacionalista Vasco pues seguramente también tendrá que explicar lo mismo. Pistoletazo de salida en la carrera hacia el Senado. Llega ya la entrevista de nuestra semana. En los próximos minutos vamos a charlar con la portavoz socialista María Chivite. Señora Chivite, gracias por acompañarnos de antemano. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vuelve al Parlamento de Navarra como parlamentaria y portavoz socialista. ¿Qué pequeño o gran balance puede hacer ya de estos primeros compases de legislatura? Bueno, yo creo que todo gobierno necesita al menos los 100 días de andadura. Bueno, ya haremos la valoración oportuna, pero bueno, lo que sí estamos viendo, pues un poco, vemos a Geroabay desdibujado en este gobierno. Algunas posiciones en las que le vemos preso de otras fuerzas políticas que lo sustentan, como puede ser Bildu, lo vemos poco activo, muy pensante de vamos a estudiar, vamos a analizar, pero que no va tomando muchas decisiones por ahora. ¿Se atrevería a hablar de crisis entre los socios de gobierno, como algunas formaciones han dicho ya esta misma semana, al hilo de lo sucedido con Imanol Aramburu, por ejemplo? Bueno, yo no sé si hablaría de crisis, pero que sí que transmite cierta incertidumbre, ¿no? Cuando los propios miembros del gobierno, pues, partidos que sustentan el gobierno, están pidiendo la dimisión del consejero de Educación, otros que están cuestionando el nombramiento del director general de Paz y Convivencia, otros que están diciendo que si es un gobierno endogámico, ¿no? Es verdad que transmite cierta incertidumbre, ¿no? ¿Y cómo va a vivir todo esto el Partido Socialista de Navarra? ¿Qué posición es la que va a tomar? Bueno, el Partido Socialista, la posición que va a tomar es la de, en la medida de lo posible, poder cumplir con nuestro programa electoral, ¿no? En la medida que coincidamos con el Gobierno en determinadas cosas, las apoyaremos y las aplaudiremos, por supuesto que sí, y en la medida en la que no coincidamos, pues las combatiremos. Quiero decir que estar en la oposición no significa decir que no a todo, y lo que queremos es ser, sobre todo, propositivos. En numerosas ocasiones la propia presidenta del Gobierno les ha tendido la mano a sumar votos con los grupos del cuatripartito. Bueno, nosotros ya hicimos un discurso de investidura de mano tendida al diálogo, esa es nuestra disposición y reitero,
en lo que estemos de acuerdo con el Gobierno, en planteamientos muy concretos, apoyaremos, y en los planteamientos concretos en los que no estemos de acuerdo, pues no le apoyaremos al Gobierno o a cualquier otro partido político que, en función de la propuesta que haga, podamos acordar o no. En este sentido, ¿qué disposición tiene, por ejemplo, el Partido Socialista de cara a la reforma fiscal que quiere plantear el Ejecutivo Foral? Ya hemos conocido varios matices, aunque no es todavía el proyecto definitivo, pero ¿qué valoración pueden hacer ya? Bueno, cuando tengamos la normativa completa haremos una valoración más precisa, pero bueno, a grandes matices lo que estamos viendo es que vamos a ser la comunidad con mayor presión fiscal, sus ciudadanos, la comunidad, tanto en el Estado como si nos comparamos con la Comunidad Autónoma Vasca, que mayor impuesto en patrimonio va a tener, y en donde las empresas mayor presión fiscal también van a tener, ¿no? Y eso un poco nos preocupa. Los impuestos yo creo que tienen que ser los justos y los suficientes para mantener nuestro estado de bienestar, por lo menos para contribuir como ciudadanos a ello, ¿no? Nosotros una mayor subida impositiva lo podríamos entender para, bueno, pues tener, por ejemplo, una mejor calidad en la atención sanitaria, mayores becas, menor tasa de desigualdad. Quiero decir que cuando suben los impuestos es a cambio de algo. Pero lo que no me está gustando es que el consejero no está siendo claro en a cuántas personas va a afectar esta subida impositiva. ¿Por qué? Porque no solo se trata de una subida de un punto en el IRPF, se trata de que al pasar el mínimo familiar y personal de estar en base a estar en cuota va a afectar a la gran cantidad de los contribuyentes. ¿Qué pasó con el convenio económico? Porque se reunieron con la presidenta del Gobierno, había unanimidad entre todos los grupos para defender en bloque ese autogobierno, y luego, sin embargo, aquí en la Cámara Foral no fueron los grupos, no se pusieron de acuerdo en aprobar un mismo texto por unanimidad, después de que los grupos del cuatripartito presentaran el suyo propio. Es que ese fue el tema, ¿no? Yo cuando me reuní con la presidenta estuvimos planteando la unanimidad en la defensa del convenio, y ella me planteó también la no utilización política de este tema. Y yo le dije dos criterios. Uno, que no estaba dispuesta a hablar en términos de confrontación con el Estado, y dos, que nosotros como navarros tenemos que defender lo nuestro, que no es lo mismo que lo que tiene el País Vasco. Por lo tanto, nosotros en diálogo con el Estado y no en confrontación. ¿Qué pasó? Que en el mismo momento en el que estábamos hablando de unanimidad y de no utilización política, las cuatro fuerzas políticas que sustentan el Gobierno registraron un documento para el cual no buscaron la unanimidad de los grupos. Es que no nos lo pasaron. Es que en realidad no estaban buscando la unanimidad de los grupos, estaban buscando un protagonismo personal, un protagonismo de esas fuerzas políticas. Por lo tanto, y ahí me parece que la presidenta no actuó de una manera sincera. ¿Les preocupan estos ataques al autogobierno y al convenio económico? Yo creo que el autogobierno, que el convenio económico está contemplado en la Constitución, no así lo que tiene el País Vasco, cosas que son diferentes, y por lo tanto, pues bueno, puede haber personas que lo pongan más o menos en cuestión, pero creo que es un derecho reflejado en la Constitución y que por lo tanto no puede haber ningún riesgo al respecto. Es verdad que sí que tendremos que hacer una labor de pedagogía con números encima de la mesa para enseñar a cualquier persona que lo ponga en cuestión que Navarra sí es solidaria con el Estado, porque lo es. Hay partidos o formaciones como Ciudadanos que abiertamente dicen que si llegasen a la Moncloa estarían en contra de seguir manteniendo el convenio económico. ¿Les preocupa, por ejemplo, qué pueda pasar en las próximas elecciones generales? Bueno, yo creo que las próximas elecciones generales, si no es Mariano Rajoy el presidente, va a ser Pedro Sánchez. Quiero decir que es la única alternativa que en estos momentos se maneja como posible, y el Partido Socialista ya lo ha escrito en sus documentos, y Pedro además lo dijo este domingo, que el Partido Socialista respeta la singularidad de Navarra y que por lo tanto a mí ese espacio no me preocupa en absoluto, ¿no? ¿Cómo encaran estas elecciones generales el Partido Socialista? Bueno, desde Navarra lo que queremos contribuir es con los mayores apoyos posibles a que haya un cambio de gobierno a nivel nacional y que ese cambio de gobierno venga de la mano del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Por lo tanto, lo que queremos es sumar nuestros votos a que Mariano Rajoy no sea presidente y lo sea Pedro Sánchez. ¿Es optimista? Soy bastante optimista, sí, porque la verdad es que la mayoría de los ciudadanos quiere un cambio de gobierno y ha sufrido muchísimo esta legislatura, y como se ve, la única alternativa posible es el Partido Socialista. Por lo tanto, lo que tenemos que presentar es un buen programa, convencer a la gente de que tenemos en nuestra mano las soluciones a sus problemas, unas soluciones reales y realistas y realizables y no utopías, y que queremos hacerlo.
Volviendo ya a Navarra, otros asuntos pendientes que tratar esta legislatura, por ejemplo, la ley de símbolos, que quiere llevar a cabo el Ejecutivo. Bueno, pues me parece que no es una preocupación de la gente, que no es algo prioritario. Me duele que hayan salido estos debates justo al inicio de la legislatura, cuando las prioridades y las preocupaciones de la gente son otras, ¿no? Que son sobre todo el empleo, la sanidad, las listas de espera, la educación, el acceso a las becas, etcétera, etcétera. Me preocupa que haya sido esta, bueno, la primera iniciativa legislativa que han anunciado, que no registrado, pero que sí la han anunciado. A mí me parece que no es acertado poner el énfasis en lo que nos separa y no en lo que nos une. Y lo que nos separa es la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca en determinados municipios, porque todo el mundo, más nacionalista o menos nacionalista, reconoce como la bandera de Navarra como propia. Por lo tanto, pongamos encima de la mesa lo que nos une, lo que es nuestro, y no pongamos el acento en las diferencias. Hablaba del empleo. Precisamente se va a celebrar aquí en esta Cámara un pleno monográfico sobre el empleo a petición de su formación. ¿Qué esperan que surja de ese debate? Yo creo que hay que hacer, y hay muchos estudios al respecto de la situación del empleo. Tenemos que hacer una valoración de cómo está la situación del empleo, en qué zonas afecta más, en qué sectores, a qué perfiles de personas, pues ver sobre todo desempleo de larga duración, jóvenes, mayores de 45, hacer un análisis muy concreto y poner encima de la mesa propuestas para paliar la situación de desempleo y poder generar empleo en nuestra comunidad. Eso es lo que esperamos, propuestas claras, realistas y que seamos capaces de encontrar acuerdos para tomar determinadas iniciativas adelante, ¿no? Y que el Gobierno haga suyas las iniciativas que salgan de este Parlamento. También se va a decidir otro pleno monográfico a propuesta de EH Bildu sobre el derecho a decidir. ¿Qué les parece? Bueno, pues a mí me parece que no es una preocupación de la gente. Me duele que este vaya a ser el primer pleno monográfico y no sobre otros temas. Y bueno, hablaremos sobre el derecho a decidir, pero quien habla del derecho a decidir está hablando del derecho de autodeterminación o el derecho de secesión o el derecho de decidir salirse de España o unirse incluso con el País Vasco. Es verdad que utilizan el lenguaje, pero bueno, el Partido Socialista tiene muy claro que Navarra debe seguir siendo tal y como la conocemos hoy desde un marco institucional foral dentro de España y, como siempre hemos dicho, mirando a Europa. Otra de las polémicas que han vuelto a resurgir en los últimos días es en torno a las policías. ¿Qué hacer con esa ley de policías? ¿Cómo enfocarla? La consejera ya anunciaba que le gustaría que poco a poco fuesen cambiando un poco, ¿no?, las competencias entre unas policías y otras. Esta semana volvía la polémica un poco en torno a unas palabras del señor Martínez de Geroabay. ¿Cómo valoran Mira, a mí este me debate? parece que es opinable por parte de Geroabay, y en esa misma frase además de Koldo Martínez me pareció absolutamente inapropiada. Yo, al igual que ETA, quiero que la Guardia Civil salga de Navarra. Y también los gestos que está teniendo el Gobierno de la no asistencia. Mira, en estos momentos y desde un punto de vista práctico, tenemos 4 cuerpos policiales en nuestra comunidad que necesitan coordinarse. Por lo tanto, creo que también ellos necesitan un gesto por parte del Gobierno para que esta coordinación sea buena y no haya, por decirlo de alguna manera, malos rollos con el Gobierno, con la Policía Foral. Creo que esto es necesario. Hay 4 y deben coordinarse, y es lo que tenemos ahora. Por lo tanto, creo que un respeto se merece. Hablábamos de los plenos que se van a celebrar, plenos monográficos. Lo cierto es que desde esta misma semana ya se van a celebrar plenos semanales, por una parte los de control al Gobierno, por otra parte en los que se traten las diferentes mociones, leyes. ¿Qué les parece? A mí me parece, como Partido Socialista, tengo que hacer una valoración positiva de esta iniciativa. Me parece que dinamizan muchísimo más los debates, que hacen debates más pegados a la realidad. Al ser semanales podemos seguir mucho más el día a día el tema, mucho más ágiles, y me parece que nosotros la labor de control al Gobierno creo que es una labor importante, y que haya unanimidad de los grupos en este tema también me parece algo relevante. Por lo tanto, una muy buena iniciativa. También quieren plantear la presidenta del Parlamento aplicar o aprobar el primer plan de igualdad aquí en la Cámara Foral. Me parece perfecto. Yo creo que todas las instituciones debieran tener su plan de igualdad. Yo le instaría a la presidenta del Parlamento a que ese plan de igualdad
acompañe también un plan de conciliación, porque si tenemos plenos aquí hasta las 9 de la noche, como va a ser este jueves, que estimo que la duración ha de ser en torno a las 9-10 horas, pues bueno, pues eso también, la conciliación debe incorporarse en ese plan de igualdad. ¿Y qué le parece que la presidenta del Parlamento intervenga en algunas comisiones? Usted misma ya dijo hace semanas que quizás eso era perder un poco la objetividad que debiera tener su cargo. Mira, lo primero que digo es que el reglamento lo contempla, por lo tanto se puede hacer. Mi opinión al respecto, y se lo he dicho a ella personalmente, es que no me parece apropiado, ¿no? Y es verdad que este reglamento ha sufrido modificaciones, pero eso no se ha cambiado nunca, porque ningún presidente de este Parlamento ni presidenta ha hecho utilización de este reglamento, no ha ejercido nunca de portavoz. ¿Qué pasa? Que cuando tú ejerces de presidente del Parlamento y a la vez de portavoz de tu grupo, la objetividad y la distancia que se supone que debe tener el presidente o la presidenta del Parlamento se pierde. Y a mí pues es algo que se ha cuidado mucho durante todas las legislaturas y que creo que debiera seguir manteniéndose así. Pero como digo, es una opinión personal, el reglamento dice que se puede hacer y será decisión de la presidenta. Pero perderemos en eso, perderemos en objetividad y en distancia de la presidenta del Parlamento. Ya no será tanto la presidenta de todos, sino será la presidenta que es del Grupo de Podemos. Pues seguimos viendo cómo se va desarrollando esta legislatura. María Chivite, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Esta semana el Parlamento se ha sumado a la lucha contra el cáncer de mama. La Cámara Foral se ha adherido a la campaña Navarra se tiñe de rosa y ha respaldado la petición de avances en la conformación de una atención global, eficiente e integral. Nos hemos unido a la carrera contra el cáncer de mama. Hemos cantado para aliviar su dolor con las gafas rosas, reflejo de nuestro apoyo, con el lazo rosa, muestra de solidaridad. Hoy es el Parlamento, el representante de todos los navarros, quien ha tomado el testigo. 411 nuevos casos al año, 25.000 en España, lo merecen. Por eso, desde Sarai, la Asociación Navarra de Cáncer de Mama, han pedido mayor respaldo económico. Que aumenten las partidas presupuestarias para sanidad y poder de esta manera hacer frente a las demandas realizadas con motivo del Día Internacional. 1 de cada 8 mujeres padece esta enfermedad, el cáncer más frecuente entre mujeres mayores de 45 años, conscientes de que la mejor campaña para vencerlo es la detección precoz. La gente tiene mucho miedo a hacerse pruebas, a la prevención. Suelen decir, a mí esto no me va a pasar, no me va a tocar, al de al lado y tal. Entonces, claro, cuando te toca o tienes a alguien cercano, dices, joder, ¿por qué no me hubiese hecho las pruebas? A través de la detección precoz, que fue uno de los cánceres que primero tuvo un programa y una posibilidad de detectarse precozmente, eso ha dado un avance en el nivel de supervivencia del cáncer muy importante. Hoy se han reunido para reivindicarlo más alto que nunca y pedir una atención más personalizada. El cáncer no puede dejar sin palabras y menos sin actuaciones para luchar en su superación. Y todas ellas, sin renunciar a su batalla, se solidarizan además con los otros combatientes de la temida C. Y todo se ha conseguido gracias al esfuerzo de la sociedad. Yo reivindicaría que hagamos este mismo esfuerzo con todos los demás cánceres, como el cáncer de colon, que se puede prevenir, el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata. El próximo domingo tendremos la oportunidad de volver a calzarnos las zapatillas contra el cáncer de mama, contra todos los cánceres, y demostrar que nosotros también estamos súper vivo, porque ahora sé que estoy despierta y no solo vivo súper vivo. He aprendido a tenerme en cuenta. Y si sale. La Cámara también ha acogido la celebración del encuentro para construir una alianza por la infancia en Navarra, organizado por UNICEF. Un encuentro en el que han participado más de 30 organizaciones y que tiene por objetivo conseguir un compromiso de los sectores político, económico y social de Navarra para sellar un pacto que garantice que los niños y niñas y adolescentes ejerzan todos los derechos que les reconoce la Convención aprobada por la ONU hace 25 años. Así terminamos. Gracias, como siempre, por su compañía y por su atención. Les espero la semana que viene con todo el resumen de la actualidad parlamentaria. Adiós.